Amigos de Don Fermín, muy buenas tardes. Hoy haremos nuestro programa desde la Galería Elementos de Rubén Aguirre. Bueno, este programa hoy lo vamos a dedicar a Eliseo Tangarife. Este programa lo haremos en base al libro que pronto estaremos publicando desde la Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero, y escrito por Fernando Macías Vázquez, quien nos va a explicar todo lo referente a su libro que lleva bastante tiempo escribiéndolo. Vamos con don Fernando. Muy buenas tardes para todos. Hoy nos encontramos desde la Fundación Escuela Taller de Caldas con el maestro Fernando Macías Vázquez, quien nos va a hablar un poco sobre Eliseo Tangarife, teniendo en cuenta que en este mes estamos próximos a hacer el lanzamiento oficial del libro de su historia. Maestro Fernando Macías, cuéntenos un poco sobre quién era este personaje para la vida salaminera. Claro, Eliseo Tangarife fue uno de los artesanos más importantes, no solamente de Salamina, sino del occidente colombiano. Eliseo Tangarife llegó a Salamina en el año 1891 con el encargo de construir una de las casas del parque principal, y de allí en adelante comenzó a refrescar toda la ebanistería local, que contaba con muy buenos artesanos. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que los retablos de la basílica fueron hechos por dos artesanos salamineños, Anatolio Peláez y Custodio Sarasa, y son obras monumentales. Pero al llegar Eliseo Tangarife con una idea nueva, posiblemente adquirida en los pocos meses que estuvo en la Escuela de Artes y Oficios de Antioquia, que regentaba en ese entonces un alemán, Enrique Hauler, pudo llegar aquí a traer un aire nuevo a la ebanistería local. Listo. ¿En qué año más o menos llegó Eliseo Tangarife a Salamina? Eliseo Tangarife llega en 1891. Se asegura que traído por el padre José Joaquín Barco, que lo encontró en una de las carpinterías de Río Negro. Él era rionegrero. Y a partir de entonces comienza a elaborar muebles, portadas de comedor, portones, contraportones, de esos tan bellos que conocemos en el municipio, hasta 1912. Es muy importante esa fecha porque en 1912 muere el padre José Joaquín Barco. Y cuando muere el padre José Joaquín Barco, existe una evolución en el arte del maestro Eliseo Tangarife. Porque hasta ese entonces él se guiaba mucho por los catálogos americanos, franceses y por algunas postales que llegaban de Europa, en una especie de eclecticismo que manejó no solamente él, sino todos los artesanos del occidente colombiano y del país. Pero a partir de 1912, con la muerte del padre José Joaquín Barco, él da rienda suelta a su imaginación, y es cuando comienza a incorporar en sus trabajos la fauna y flora local, que era supremamente rica y que se encuentra en esas enormes portadas de comedor. Bueno, ¿cuál fue el motivo oficial que se sabe de que el padre Barco haya traído a Eliseo Tangarife al municipio? Pues a ver, ha habido una dificultad bastante grande en torno a la investigación que logró hacerse para la terminación del libro. Por varias razones, entre otras porque Eliseo muere en el año 1952, y después de la muerte del maestro Eliseo Tangarife se comienza a tejer una especie de manto de silencio en torno a la figura del maestro, por muchas razones. Y hay una que es interesante hacer notar, y es de que realmente Salamina pues era una población con ciertos tintes de elitismo, una población muy clasista. Se dice que las más clasistas en ese entonces del país eran Popayán y Salamina, y el maestro era un personaje con apellido indígena y muy moreno. Entonces no encajaba muy bien en esa élite social a la que él le realizaba los trabajos. Tan es así que muchos años después, cuando comienza a recuperarse la memoria del maestro Eliseo Tangarife, visitamos una de las casas más bellas que tiene Salamina, realizada casi en su integridad por el maestro, y cuando conversábamos con una de las herederas de la casa, ya bastante entrada en años, me preguntó, me dijo: Fernando, ¿y qué es lo que están haciendo?
y le dije, pues estamos buscando la manera de tener un registro gráfico de las obras más importantes del maestro Eliseo Tangarife. Y me contestó muy displicentemente. Me dijo, tanta bulla con ese negro sabiendo que no fue sin un fión de mi papá. Entonces, eso es muy interesante tener en cuenta porque la obra del maestro Eliseo Tangarife se enmarca en un espacio de tiempo supremamente importante para la ciudad, porque en ese entonces no solamente teníamos muy buenos artesanos, sino que teníamos hombres dedicados a otras actividades del intelecto, militares de renombre, sacerdotes muy destacados, poetas de mucho reconocimiento nacional, en fin, ese fue más o menos el escenario en el cual se movió Eliseo Tangarife. Pero repito, ha sido muy difícil concretar, o fue muy difícil concretar la investigación debido a la falta de esos testimonios. Entonces, parte del trabajo, podría decir de alguna manera, se lo debo a mi señor padre, que trabajó con Eliseo Tangarife desde el año 1901 hasta 1952, o sea, hasta la muerte de Eliseo. Él me contó muchísimas cosas de Eliseo Tangarife. Nosotros recurrimos a personajes en Río Negro, personajes en Sonsón, que fue más o menos el escenario donde en su juventud se desenvolvió el maestro. Y recurrimos también a lo que nos podían contar algunos de los discípulos sobrevivientes. Hay que tener en cuenta que el último discípulo del maestro Eliseo Tangarife murió en el año 1999, hace exactamente 20 años, que fue el maestro Antonio Rendón. Entonces, con el maestro Antonio Rendón, con Juan de Dios Marulanda, con Ramón Gallego, con Aníbal Cardona, con mi padre, en fin, con ellos logramos recoger mucho de esa información que prácticamente estaba perdida. Es de anotar también que el libro está sustentado en una cantidad de documentos que también van a aparecer en la obra que está en este momento en edición. ¿Cómo describen estas personas a Eliseo? ¿Cómo era su personalidad? ¿Cómo era el proceso para llegar a él y poder, digamos, contratar o mandar a hacer pues uno de los trabajos por los que lo conocemos hoy en día? Pues a ver, la fama del maestro Eliseo Tangarife en Salamina se levantó como espuma. Cuando él llega y comienza a proponer estas cosas tan novedosas y tan bellas, ese manejo tan acertado de la madera, sobre todo en el tema de las texturas, entonces comienzan a llamarlo las personas más adineradas para que enluciera esas edificaciones. Ahora, la personalidad del maestro, esa sí la pudimos constatar con todos sus discípulos, que era un hombre supremamente amable. El taller del maestro Eliseo Tangarife se convirtió prácticamente en una escuela, en un ágora, de allí el nombre que se le da a la escuela, Patangarifismo, y prácticamente no hubo ebanista salamineño de la época que no tuviera que ver con él. El maestro Eliseo Tangarife les ayudaba a elaborar los trabajos, les pulía algunos y muchas veces aseguran dejaba alguna de las obras que él estaba haciendo para colaborarle a un ebanista cualquiera, si no fuera de su escuela, para que pudiera realizar su trabajo adecuadamente, de manera que era un hombre supremamente amable, querido. Dicen que no era un hombre pues de mucho escándalo, es un hombre más bien parco, silencioso, pero de una amabilidad absoluta. Tan es así que Juan de Dios Marulanda contaba que él inclusive mantenía en su taller una cajita con dulces y demás para atender tanto a los ebanistas que lo visitaban como a las personas que requerían de sus trabajos. Y otra razón que hace entender la personalidad del maestro Eliseo Tangarife es la devoción por hacer juguetería de niños. Él dejaba cualquier trabajo importante que estaba haciendo para construir un valero, un yoyo o simplemente unas clavijas para ti. Aquí en la parte de atrás tenemos el torno que usó el maestro Eliseo Tangarife para hacer algunas de sus creaciones, y también tenemos entendido que tenía un ayudante que también fue pues como muy característico para la historia, y pues qué bueno que usted también nos cuente la historia de este personaje. Sí, el famoso Negro Teban. El Negro Teban era, dice el doctor Jaime Mejía en una crónica muy bella que hizo sobre el Negro Teban, que era de tipo senegalés.
la función del negro Teban en el taller del maestro era precisamente darle manivela a esta rueda, que era la que movía el torno del maestro Eliseo Tangariffe. Pero además de hacerle algunos mandados cuando requería de puntilla o llevar una obra o cualquier cosa así, el negro siempre estaba en el taller del maestro Eliseo, que como dato muy curioso contaban que era feliz consumiendo bananos. Entonces el maestro le mantenía bananos al por mayor para que se entretuviera ahí, pues aparte de que me imagino que algo le pagaba y que en su casa también pues, podía de pronto llantar y toda la cosa. Pero aseguran que era muy especial, él le sacaba mucho gusto al consumo de bananos. Era un negro muy inteligente. Por ejemplo, dicen que cuando lo molestaban, le contestaba al que lo molestaba, por ejemplo decía, no me moleste que yo de pelear es con ricos. Ese era un dicho de él. Otro cuando iban a cruzar alguna de las calles de Salamina, que para ese entonces eran todas empedradas, y la piedra estaba muy brusca, y como él manejaba muchas niguas, entonces le molestaban los pies y buscaba otro camino, decía, por aquí no hay paso, tenía que buscar otro camino para cruzar la calle, de manera que fue un personaje que también hizo historia en nuestro municipio, no solamente por estar al lado del maestro Eliseo Tangariffe, sino por su propia personalidad. Lo encontramos, por ejemplo, en una fotografía que existe en la Casa de la Cultura, el fusilamiento del Granuja. Lo subieron allá al estrado, el Granuja era un periódico, y cuando lo suspendieron, entonces hicieron una especie de drama para indicar que habían fusilado el Granuja. Subieron al negro Teban disfrazado de diablo. Hubo mucha controversia por el caso, porque decían que el negro Teban no necesitaba ese tipo de disfraces y que lucía más como realmente era y no disfrazado de diablo. Bueno, ¿cómo fue ese proceso? Nos han dicho que Eliseo Tangariffe murió muy pobre, que de hecho tuvo que recogerse la plata para lograr su entierro. ¿Cómo fue este proceso? Porque una persona que ha significado como tanta importancia para nuestro patrimonio arquitectónico tuvo pues como esa suerte. Sí, es buena la anotación porque alguien decía, de pronto exagerando un poco, pero decía, es que yo no creo que se hayan fijado en Salamina porque haya tenido tanto poeta, intelectual y escritor, sino porque vinieron a Salamina algunos entendidos, vieron la obra del maestro Eliseo Tangariffe y se enamoraron precisamente de eso. Realmente sí, Eliseo tuvo mucho que ver con nuestro patrimonio, pero como todos los artesanos de la época, no fue solamente el maestro Eliseo Tangariffe quien vivió en unas condiciones muy pobres, todos, repito, y efectivamente se cuenta que cuando se agravó, la enfermedad fue muy breve, cuando se agravó, lo llevaron al hospital y los mismos artesanos tuvieron que recoger entre ellos para proporcionarle por lo menos lo mínimo que necesitaba en el hospital, y al momento de morir hubo necesidad de vender sus herramientas para poder pagar el entierro del maestro Eliseo Tangariffe. Bueno, tenemos entendido que hay algunas herramientas de esas que aún se conservan. ¿Dónde están esas herramientas que aún se conservan? Sí, ¿dónde es posible verlas? Pues herramientas del maestro Eliseo Tangariffe en conservación deben haber muchas, porque realmente la herramienta que se usaba en la época, era herramienta supremamente buena, por utilizar un término. Las más bellas herramientas que tenía Eliseo eran unas máquinas de pedal. Era una caladora de pedal inglesa, en hierro forjado, muy bella, y una ruteadora, una máquina para hacer molduras, también de pedal. Esas eran muy bellas herramientas de él. Aparte de una cantidad de herramientas de banco, buriles para tallar podía tener 60, 70, formones de todo tamaño, en fin, era mucha la herramienta del maestro Eliseo Tangariffe. Parte de esa maquinaria, finalmente, mi padre quedó con mucha parte de esa maquinaria, pero él salió de esas máquinas,
y creo que en la actualidad las tiene la familia de don Seguir Cano, un buen ebanista que tuvo en Salamina, que murió hace tal vez 12, 15 años, más o menos. Esas máquinas están en poder de esa familia y mucha parte de la herramienta de banco sí está en mi poder, pues ya la herramienta menuda, lo que son los, repito, los buriles de toda clase, formones, escoplos, en fin, mucha parte de esa herramienta está en mi poder. ¿Cuál considera usted que es la obra por excelencia que representa el talento y el arte que destacó a este maestro? La obra de Eliseo Tangarife, toda es admirable, y precisamente en el libro tratamos de explicarle a la gente, a las personas, cómo evolucionó en el tiempo. Porque cuando él llega a Salamina llega con un sentido muy barroco de las cosas, muy recargado. El mueble que hacía pues tenía mucha decoración, muy bella decoración, pero tenía mucha decoración. Y en la medida en que comienza a transcurrir el tiempo, va mutando ese estilo hasta llegar prácticamente a hacer unas obras con una ornamentación más subjetiva, más hacia el calado que hacia la talla. Pero durante todo su peregrinaje vital por Salamina y por el arte, fueron magníficas todas sus obras. No hay una obra pues, que uno pueda decir esta es mejor que la otra. Eso iría tal vez en el gusto de las personas que la observan y tal vez del conocimiento que se tenga del maestro, porque el maestro dominó todas las esferas del arte. Fue tallador, fue tornero, ajustador de madera, marquetero, manejó el mimbre, todo, el diseño, fue arquitecto empírico, en fin. Pero para mi gusto, pienso que tal vez la obra más sobresaliente del maestro es la que existe en la Capilla de las Mercedes, que desafortunadamente en el momento se encuentra arrumada en una ebanistería a la espera de que unas manos artesanas que sepan y cariñosas y amantes de Salamina las vuelvan a poner en circulación, porque definitivamente es una obra supremamente bella. Bueno, digamos, ¿cuál es entonces la invitación para que las personas conozcan el libro que está próximo a ser publicado por la Fundación Escuela Taller de Caldas y Hoyos Editores, que es el editor de esta publicación? ¿Cuál es entonces la invitación para la invitación es la siguiente, el libro Eliseo Tangarife, el Miguel Ángel de la Montaña, que fue llamado así precisamente haciendo tal vez un comparativo para muchos exagerado entre Miguel Ángel, el gran escultor y el decorador de la Sistina, y este artista nuestro que hizo tantas cosas bellas. Es una obra supremamente especial por la cantidad de fotografía muy bien seleccionada que tiene, por la calidad de la fotografía que estuvo casi toda a cargo de Vilman Vázquez y de Fernando del Negro, de Fernando Uribe Cataño, excelentes fotógrafos los dos. Son más o menos unas 120 fotografías, está impreso en papel Kimberly, papel supremamente fino, con un formato especial, y es una investigación que vale la pena leer para conocer en su verdadera dimensión la importancia que tienen las obras del maestro Eliseo Tangarife en Salamina. De manera que esa es la invitación, a que se adquiere el libro, a que se apoyen iniciativas tan importantes como esta, máxime cuando estamos ya a puertas del bicentenario de Salamina, y la idea es comenzar a recoger esos pedazos de historia para que esta y las futuras generaciones puedan entender realmente la importancia que tiene nuestro municipio. Detrás de esas páginas podría uno casi asegurar que se tendrá una visión muy diferente del municipio, porque aquí nos hemos acostumbrado mucho a admirar la parte meramente estética de las casas,
pero las casas en su interior también tienen un valor y yo creo que parte de eso también aparece en ese libro. Es diciendo que las casas tienen como una doble connotación, su parte estética, arquitectónica y la parte interior, la gente que vivió, la gente que fue capaz de consumir y de contratar trabajos tan supremamente bellos, artesanos tan importantes como el Liceo Tangarife y otros que existieron en el municipio de Salamina. De manera, Dayana, que muchas gracias a usted, a la Casa de la Cultura, por esta invitación que nos hace para presentar de alguna manera esta figura tan importante para toda la región. Claro que sí, entonces este es el mes del patrimonio, estamos rescatando y exaltando todos estos valores que no solo componen lo material, sino también lo inmaterial. Como usted bien lo decía, no solo son estas estructuras, el patrimonio arquitectónico y los detalles que la componen, sino también toda la historia que albergan estas estructuras y también que tienen que ver con la vida social de la comunidad. Entonces pues es la invitación para que conozcan el libro, el Liceo Tangarife, el Miguel Ángel de la Montaña, y para que apoyen este tipo de iniciativas que, como usted bien lo dice, buscan también como un proceso o un camino hacia la celebración de los 200 años de fundación de nuestro municipio. Entonces muchas gracias por este espacio y seguiremos generando más escenarios como estos desde los que se pueda presentar este tipo de iniciativas. Después de esta nutrida explicación que nos regaló el maestro Fernando Macías Vázquez de la Fundación Escuela Taller de Caldas, queremos que Wilman nos muestre ahora sí cómo es este libro, el machiote que tenemos del libro en este momento, que se los muestre a los salamineños para que conozcan esta nueva creación literaria tan importante para nuestro patrimonio cultural. Bueno, como lo dice Dayana, nos acaba de llegar el machote del libro, o el borrador del libro de Tangarife, el Miguel Ángel de la Montaña. Es un libro escrito por Fernando Macías Vázquez, como lo decía anteriormente. Es un libro que lleva 20 años en investigación. Tenemos muy buena fotografía, la portada es de Wilman Vázquez y tenemos fotografía de Fernando Uribe. Es un libro muy bien explicado desde que llegó el Liceo Tangarife a Salamina hasta que murió en Salamina. Él vino desde Río Negro y tenemos muchas obras del maestro Eliseo Tangarife. Tenemos tallas, muchas tallas, y vamos a hablar también de la vida y obra del maestro. Tenemos las herramientas, tenemos explicado parte por parte. Es un libro que tiene mucha fotografía del maestro, fotografía que nunca antes se había visto, porque son obras inéditas, obras que no conocíamos. Entonces esperamos que el libro sea de su agrado, ya que tenemos una preventa del libro a solo 60.000 pesos. Después de que llegue el libro, se haga el lanzamiento del libro, quedará a 70.000 pesos. El libro lo podemos conseguir en la Fundación Escuela Taller de Caldas y el Paisaje Cultural Cafetero, y en la Casa de la Cultura. Es una edición muy bonita de Hoyos Editores. Saben que Pedro Felipe Hoyos es un gran amigo de nuestra casa, un gran amigo de Salamina y un gran historiador. Así es, con Pedro Felipe Hoyos hemos tenido ya algunas miniferias del libro donde los salamineños han podido adquirir algunos libros de muchísimos aspectos a un costo muy bajo, pudiendo pues poner como a disposición de los salamineños estas herramientas para fomentar la lectura y la palabra en el municipio. Queremos también aprovechar este espacio para mostrarles las obras, algunas de las obras más representativas que tiene el Liceo Tangarife. Disfrútenlas.
Bueno, y en un día como hoy, un 18 de septiembre, pasaron muchas cosas. Diana, ¿qué pasó un 18 de septiembre de qué año? Por ejemplo, en el año 1502 llega por cuarta vez Cristóbal Colón a Costa Rica. En el año de 1810 en Santiago de Chile se conforma la primera junta de gobierno, que es como el primer ejercicio para lograr la independencia de Chile. Entonces, en ese sentido, hoy 18 de septiembre en Chile conmemoramos una fiesta patria. En el año de 1851 es fundado el periódico The New York Times, que es un periódico, un medio estadounidense de mucho impacto a nivel mundial. Entonces, pues en un día como hoy ocurrieron algunos aspectos como ellos, entre esos también el nacimiento en el año de 1971 del ciclista estadounidense Lance Armstrong. Ahora que estamos hablando de la Vuelta a Francia. Claro que sí. También entonces queremos que tú nos cuentes un poco sobre de dónde estamos y que también va a ser un contenido para Don Fermín. Bueno, nos encontramos en una galería artesanal que Salamina tiene y que tiene que visitar. Rubén Aguirre es el propietario de esta hermosa galería y él desde hace muchísimos años viene trabajando el proceso de la intarsia. Es muy bueno que visiten esta galería y conozcan este sistema de artesanía, y los vamos a dejar con unas imágenes hermosísimas desde la Galería Artesanal Elementos, Salamina Caldas. Bueno, Diana, ya para terminar nuestro programa, quiero que les cuentes a nuestros televidentes, les cuentes en dónde nos pueden localizar o a dónde nos pueden escribir o a dónde nos pueden llamar. Diana. Bueno, nuevamente los invitamos a que sigan nuestras redes sociales. El Facebook de la Casa de la Cultura tiene tanto perfil como página. El perfil es Casa de la Cultura Salamina Caldas y la página es Casa de la Cultura Rodrigo Jiménez Mejía. También tenemos el perfil de la Fundación Escuela Taller de Caldas, que aparece como Funes Caldas, y tenemos el perfil de Identidad Salamina. También tenemos los canales de YouTube de la Casa de la Cultura Salamina Caldas y el canal de la Fundación Escuela Taller de Caldas, Herramientas de Paz. Aquí pueden seguirnos todos los contenidos. En estas redes sociales nosotros vamos a estar siempre compartiendo información referente a aspectos pues culturales, patrimoniales y turísticos del municipio. También de procesos formativos que se emprenden desde la Fundación Escuela Taller de Caldas. Los invitamos a seguir siempre el programa de Don Fermín, que fue creado por ustedes y para ustedes, y que estén siempre muy pendientes los viernes a las 4 de la tarde por estos medios, que vamos a estar publicando siempre un nuevo programa. Como lo decía Wilman, próximamente estaremos transmitiendo con el artesano propietario de esta galería artesanal, don Rubén Aguirre. Muchas gracias. Bueno, y seguimos con los aliados de Don Fermín, y tenemos una grata sorpresa desde San Félix. En la emisora de San Félix vamos a tener nuestro programa próximamente. Entonces vamos a enlazar el programa por el canal 22 próximamente. Vamos a tener la emisora de Salamina y la emisora de San Félix. El canal 22 de Legón. En este momento nos encontramos en pruebas técnicas para poder transmitirlo de la mejor calidad posible y poder llegar a ustedes. Muchas gracias por estar siempre con nosotros y esperamos que sigan estando. Hasta pronto.